Bienvenidos. La pregunta de hoy es, ¿cuál es la demostración de inteligencia más espeluznante que has visto en otra persona? Respuesta 1. Mi padre. Sabe tanto conocimiento esotérico y absolutamente extravagante, extraño, que a veces hay que cuestionarse cómo y por qué lo sabe. Un día, mientras él y yo charlábamos sobre un trabajo que tuvo antes de que yo naciera, empezó casualmente a hablar con detalles sobre los procesos e ingredientes necesarios para convertir el anthrax en un arma en forma de polvo aerosolizado. Respuesta 2. Tuve que aprender alemán a nivel universitario en el ejército, lo cual fue un curso de 9 meses. Empezamos con 15 personas y nos graduamos 6, fue realmente difícil y apenas lo logré. El mejor alumno de mi clase era un chico blanco básico de Indiana, que ya había obtenido las mejores calificaciones en español y portugués en cuestión de semanas. No solo conocía esos idiomas con perfecta fluidez, sino que podía cambiar de dialecto con fluidez entre, por ejemplo, República Dominicana y España, o Brasil y Portugal. Su historia era que las escuelas estaban programadas para un periodo de tiempo específico, con una fecha de informe ya establecida que estaba bastante lejos, así que el Instituto de Idiomas de Defensa, nuestra escuela, siguió ofreciéndole idiomas. Él se dio cuenta de eso y comenzó a tomarse su tiempo en clase, pero a mitad del curso de alemán entregó a nuestros profesores un libro de ciencia ficción que había escrito, completamente en alemán. Luego lo pusieron en árabe, luego en farsi, que eran escuelas de 1 año y medio de duración cada una. Así que en los 9 meses que estuve allí para aprender a leer, escribir y hablar alemán, que ya tenía una alta tasa de fracaso esperada, él hizo lo mismo con español, portugués, alemán, árabe y farsi, incluyendo diferentes dialectos, acentos, escribió un par de libros. Antes de venir dijo que sabía algo de español de trabajar en la construcción después de la secundaria y le gustaba la idea de convertirse en lingüista, pero nunca lo había intentado realmente antes. Además de los idiomas, parecía extremadamente normal, pero nadie sabía que estaba escribiendo libros, ya teníamos como 4 horas de tarea todas las noches. Fue una locura. Edith Toad, éramos amigos, y le pregunté su método. Dijo que su forma favorita de aprender era tomar canciones que conocía en inglés y luego traducirlas al nuevo idioma. El truco era que no lo traducía palabra por palabra, sino que aprendía sobre la gente y decía la letra como ellos la dirían. ¿Cómo se le ocurrió eso? No tengo ni idea. Respuesta 3. No es espeluznante, pero mi profesor de álgebra de secundaria aparentemente tenía el libro de texto memorizado. Estábamos trabajando en clase solos y luchando con un problema. ¿Qué página y qué número de problema?, preguntó. Luego procedió a escribir el problema en la pizarra sin consultar el libro. Nos dejó a todos con la boca abierta. Respuesta 4. Una vez vi a mi primo con síndrome de Down empezar a pegarle a las pelotas de golf en el campo de prácticas como si fuera un profesional. Él fue a algunos de mis partidos cuando era pequeño y de vez en cuando lo llevaba al campo de prácticas conmigo porque le encantaba verme pegarles y pasear en el carrito si jugaba. Un día estaba jugando con una de mis cuñas y le ofrecí un par de pelotas. De ninguna manera las mandaba cientos de yardas, considerando que es una cuña de pitching, pero cada golpe era prácticamente idéntico al anterior. Consistentemente las golpeaba a 80 yardas dentro de lo que parecía una agrupación de 5 yardas. Desde entonces he intentado que pegue más pelotas, pero simplemente no quiere. Con mucho, lo más inesperado que he presenciado. Respuesta 5. Cuando tenía 12 años, mis padres discutían mucho y éramos increíblemente pobres, entre otros problemas. Para sobrellevarlo, montaba en bicicleta arriba y abajo de la carretera mientras susurraba mis frustraciones en voz baja durante 1 hora, desahogándome. La desventaja es que probablemente todos pensaron que estaba loco, la ventaja es que estaba en muy buena forma. Estaba haciendo esto una tarde cuando vi a un anciano susurrando solo junto a su buzón. Tuvo cuidado de hacer contacto visual conmigo y se aseguró de que se notara su susurro, todo fue muy deliberado. Pensé que se estaba burlando de mí, así que me detuve para hablar con él. Nadie me prestaba mucha atención entonces, para bien o para mal, y este anciano me preguntó por qué realizaba mi ritual diario. Le di una respuesta vaga como problemas en casa, y me hizo algunas preguntas triviales como ¿dónde te gustaría mudarte cuando seas mayor? ¿Tienes hermanos? Etcétera.
Con unas pocas preguntas me evaluó inmediatamente y supo prácticamente todo sobre mí, incluso dedujo que era homosexual, algo que nadie sabía. Al final, me dio un consejo muy sabio y me recomendó que encontrara una salida creativa. Soy artista hasta el día de hoy. Lo extraño es que nunca más lo volví a ver y nadie en esa casa lo reconoció cuando se los describí. Respuesta 6. Cuando estudiaba medicina, era tangencialmente amigo de un chico que nunca iba a la universidad. Se saltaba todas las clases, se ponía enfermo para todas las sesiones de laboratorio y tutorías. La noche antes de los exámenes finales de segundo año estaba por mi casa y dijo que había pasado la última semana viendo todas las clases a doble velocidad. El tío quedó entre los 10 mejores, de 300 estudiantes, en todos los exámenes. Y fíjate, no era solo que se acordaba de todo, sino que tenía un conocimiento funcional y aplicable lateralmente de todo lo que teníamos que saber mucho mejor que la mayoría de la gente que sí iba a clase. Siempre me estremecía pensar que si se esforzaba sería un monstruo, pero el tío se conformaba con relajarse. Respuesta 7. Conocí a un tipo que podía recordar todo lo que había leído, pero eso no es lo espeluznante. Lo espeluznante era como no te lo contaba. No le gustaba decírselo a la gente porque se convertía en un juego para ellos. ¿Cuál es la quinta palabra del segundo párrafo de la página 93 de este libro? Así que, a cualquiera nuevo, simplemente no se lo decía, justo, hasta que lo enfadaban. Entonces era como un drama judicial. El 16 de enero de 2007 dijiste que John y Jane fueron vistos coqueteando en la cafetería y, cito, Dios mío, John le está poniendo los cuernos a Mary con Jane otra vez. Mira los mensajes anteriores y, como el demonio, el mensaje decía eso. De todos modos, el tipo era súper inteligente pero muy hastiado y deprimido. Perdimos el contacto, así que no sé qué estará haciendo ahora. Respuesta 8. Solía ir al colegio con un tío que era un genio. Era súper tímido e introvertido, pero su capacidad para resolver problemas complejos hacía que todo el mundo pidiera su ayuda y, con el tiempo, se convirtió en un líder súper silencioso en nuestra clase. Corregía a los profesores a diestro y siniestro, sacaba notas perfectas mientras todos los demás se esforzaban, fotocopiaba su cuaderno extremadamente limpio para que todos lo usaran, resolvía los exámenes varias veces con múltiples variaciones de errores y lo pasaba por la clase para que todos lo copiaran. Hizo el proyecto final de algunas personas por una tarifa además del suyo propio. Nos llevó a todos a través de las clases más difíciles mientras se mantenía extremadamente humilde sobre sus habilidades intelectuales. Terminó cada semestre con calificaciones casi perfectas. Todos lo admirábamos. Respuesta 9. Trabajé en un hospital psiquiátrico hace unos 10 años. Rotaba, así que trabajaba en todas las unidades donde estuvieran faltos de personal. Durante un par de días una semana me asignaron a la unidad de adolescentes. Había un niño de 12 años, llamémosle Joe. Lo trajeron de otro centro residencial. En ese otro centro residencial, Joe era el cabecilla de un grupo de niños de entre 10 y 13 años que violaban y agredían a las niñas que también estaban en el centro. Joe conocía el horario del personal y su rotación. Conocía a los miembros del personal diligentes y a los que no lo eran tanto, así que planeaba sus ataques. Joe fue el único paciente que realmente me asustó debido a su inteligencia y su clara falta de remordimiento / el placer que sentía con el dolor de los demás. Cuando lo observaba, hacía pequeñas cosas como hacer un cierto ruido que sabía que provocaría a otro niño. Era bueno haciendo amigos con los otros niños y encantándolos. En un momento dado, registraron su habitación y encontraron un montón de horarios del personal allí. Espero escuchar una historia de él siendo un violador / asesino en serie ahora que está en sus 20 años. Inteligencia terriblemente mal utilizada. Y tenía 12 años. Respuesta 10. Trabajé brevemente con alguien cuando trabajaba para la policía. Vino a mi equipo para obtener experiencia de primera línea para su ascenso. Había estado en una unidad de investigación secreta antes de venir con nosotros. Lo llamaré Dave. Fuimos a esta zona con un montón de violencia entre bandas y estábamos aplicando una detención de la sección 60 para armas después de un desagradable asesinato en la zona.
Detuvimos a dos hombres al lado de la calle e inmediatamente fue obvio que no tenían nada que ver con eso. Charlamos un rato y eso fue todo, o eso pensé. Dave, siendo increíblemente educado y amable, le dijo a uno de los hombres, «Creo que te conozco». El hombre dijo que no. Nunca había tenido problemas con la policía, nunca había sido arrestado, nunca se metía en ningún problema. Este tipo tenía 30 y tantos años. Dave dijo, «Sí te conozco. Déjame mirarte». El hombre se lo tomó con buen humor a pesar de que yo me sentía muy incómodo. «Nunca he tenido ningún problema», dijo el hombre. Dave lo miró y dijo, «Creo que no. Pero tu padre sí». Nombra al hombre por su nombre, su fecha de nacimiento, su antigua dirección, el nombre y la fecha de nacimiento de su madre y los datos de su padre también. Dave dice que 22 años antes había acudido a la casa del tipo cuando era preadolescente porque sus padres estaban discutiendo y su padre estaba borracho. Su padre fue arrestado por una falta menor, una simple infracción de la paz para dormir la borrachera. No era un criminal habitual ni nada parecido. Dave no solo había reconocido al tipo, sino que lo había hecho desde que era niño, lo había envejecido y recordaba hasta el más mínimo detalle de una cosa menor de más de 20 años atrás. No es de extrañar que estuviera en las unidades de investigación de alto nivel. Un genio. Respuesta 11. Un amigo una vez me enseñó su guía sobre cómo manejar a su novia. Había tomado notas sobre sus gustos y disgustos, lo que le había dado y precisamente cómo respondió, qué acciones causaron qué respuestas en ella, qué frases podía citarle para obtener respuestas particulares, etc., y luego usó la información que había recopilado para escribir una pequeña guía sobre los resultados esperados de varias cosas que hace, para poder desactivarla si se enfadaba con él. Si ella se sentía poco querida, tenía estrategias para arreglar la situación para poder volver a hacer lo que quisiera mientras ella lo dejaba en paz. Si X, entonces y probablemente hará Z, a menos que P. Era algo entre extrañamente dulce y escalofriantemente manipulador. Editado, este comentario es fascinantemente polarizante. He echado un vistazo a las respuestas y, dejando a un lado la referencia a personajes de programas de televisión, un montón de gente dice alguna variación de «¿Cómo es esto siquiera espeluznante? Todos hacemos esto hasta cierto punto», mientras que otros dicen que es un psicópata absoluto. Respuesta 12. Una amiga mía había estado involucrada con un chico con el que trabajaba, que resultó estar casado y tener un hijo pequeño. Mi amiga era particularmente vulnerable ya que acababa de salir de un matrimonio horriblemente abusivo y no tenía ni idea de lo que significaba tener límites apropiados. El chico empezó a manipularla y a hacerle perder el tiempo, erosionando sutilmente la poca autoestima que había logrado recuperar desde su divorcio. Luego empezó a aprovecharse de ella económicamente, obviamente, no dejó a su esposa cuando hizo todo esto. Entra la amiga de la uni. Le dijo a nuestra amiga exactamente qué decir y cómo reaccionar cuando él dijera esto y hiciera aquello. Fue absolutamente precisa con las cosas que predijo que diría y haría, y las respuestas y reacciones estaban diseñadas, según ella, para darle una muestra de su propia medicina, excepto que la suya era el equivalente a recetar Vicks mientras ella le daba cianuro, metafóricamente hablando, obviamente. En 48 horas de seguir sus instrucciones, y sin antecedentes previos de problemas, él había desaparecido del trabajo y finalmente fue encontrado en el hospital local donde estaba en observación involuntaria después de que los servicios de emergencia lo encontraran intentando hacerse daño gravemente. La amiga de la uni nunca había conocido a este hombre, pero predijo todo lo que haría correctamente y también supo exactamente qué cosas le harían más daño psicológicamente en el menor tiempo posible. A menudo me pregunto si es una psicópata o simplemente era increíblemente buena leyendo a la gente. Respuesta 13. Yo era un niño en los 80, y el mejor amigo de mi padre, que trabajaba con él, vino a casa y me vio trasteando con mi Commodore 64. Le enseñé que estaba trabajando en codificarlo para dibujar una línea en BASIC. Todo esto era nuevo y estaba emocionado en ese momento, jaja, cómo ha cambiado la tecnología. Y él dice, déjame hacer un par de ajustes en las matemáticas, y se sienta y en unas pocas líneas codifica un fractal de Mandelbrot que crece y se expande con fractales superpuestos en mi monitor EGA de 16 colores.
Esto fue años antes de que viera algo similar con el salvapantallas de líneas de Windows. Sé que los fractales son bastante sencillos para los que conocen las matemáticas, pero poder sentarse de la nada y hacer esto en unos minutos requiere un nivel de habilidades y conocimientos que me dejan impresionado, especialmente hecho como algo puntual para un niño. Realmente me inspiró. Él también fue quien me dijo que la razón por la que no hemos encontrado vida extraterrestre se debe al tiempo, no al espacio, como poner a una persona en Nueva York y Florida y darles 5 minutos para encontrarse. Pasó sus últimos años trabajando como consultor para Apple, básicamente haciendo lo que le gustaba, y ahora está jubilado, con el pelo largo, tocando el bajo y la guitarra en bares casi todas las noches. Respuesta 14. Solía correr en carreras de aceleración. Uno de mis compañeros de carreras es ingeniero mecánico. Un día estábamos en la pista, en boxes juntos con nuestros coches, y estábamos discutiendo sobre relaciones de engranajes y demás. Llevaba neumáticos traseros de 36 pulgadas de alto y el coche pasaba por las trampas, línea de meta, a unas 6200 RPM en el 1/8 de milla, a 148 millas por hora. La potencia máxima de mi motor en ese momento era de 7100 RPM. La idea es hacer que el coche llegue al rango de 7100 RPM más rápido y durante periodos de tiempo más largos, lo que hará que el coche sea más rápido en la parte superior, y tener más marcha significa que el coche también saldría más fuerte. Así que estoy pensando en esto y dije, me pregunto cuántas veces rotan estos neumáticos cuando el coche hace una pasada limpia de 1/8 de milla. En 10 segundos, dijo, 71/4 de revoluciones. Le dije, tío. Y entré en el remolque para coger mi calculadora. Así que calculé. Despliegue. Un neumático de 36 pulgadas de alto avanzará 113,04 pulgadas en una rotación completa, 36x 3,14. Convertir eso a pies te da 9,42 pies, 113,04 dividido entre 12. Divide la longitud de la pista por el despliegue, 660 dividido entre 9,42, y obtiene 70,06. Nada de esto son matemáticas avanzadas. Pero el tío lo hizo en su cabeza en unos 10 segundos. Hoy en día tenemos aplicaciones para hacer estas cosas. Pero fue impresionante verlo suceder. Respuesta 15. Conocía a alguien que era bastante callado con la gente que no conocía, solo daba información cuando se le preguntaba y la mitad de ella. Lo tomé como cautela hasta que me acerqué mucho a él. Lo que me llamó la atención fue cuando dijo, no me gusta. Es aterradoramente inteligente, pero se hace la tonta. No me gustan las personas aterradoramente inteligentes así. Es porque solía ser manipulador cuando era más joven, y lo admitió diciendo, ya no soy así. Noté que siempre estaba observando y leyendo a la gente. Sabía a quién podías contarle cosas y a quién no. Sabe quién ha salido con quién, y leía el lenguaje corporal de la gente. Decía cosas como, tuvo un trauma de niño, por eso fui amable con él. Se ríe falsamente después de decir algo, incluso si está repitiendo lo que dices. Es como si estuviera intentando provocar la risa porque no sabe cómo hacer reír a la gente genuinamente, pero quiere hacerlo y no sabe cómo hacerlo más que siendo gracioso o carismático, e incluso con cumplidos innecesarios como un animador personal. Rasgos comunes de búsqueda de aprobación para niños que tuvieron malas vidas familiares. Por eso te habló del cuidado de crianza, porque probablemente estuvo en el sistema. Y sí, ese tipo estuvo en el sistema. Lo descubrí muy rápido. Tu madrastra probablemente quiere dirigir la familia en lugar de tu padre porque tu padre trabaja y ella no, y él no quiere estar constantemente controlando a los hijos y nietos. Ella quiere alguna apariencia de control porque no trabaja. Es una entrometida que no tiene nada que hacer más que ver las noticias y enviar correos electrónicos y mensajes de texto todo el día. Por eso es tan crítica, porque sabe que es un control falso, pero es todo lo que tiene. Esa fue la mejor manera de describir a mi madrastra, una persona que nunca conoció. Porque es muy molesta, y solo sabía una pequeña cantidad de detalles sobre ella por lo que le había dicho. Y dice estas cosas como si fuera de conocimiento común, mientras bebe, como si todo fuera monótono para él. Me asusta pensar en cómo era de manipulador antes. Editado, mucha gente ha especulado sobre traumas o autismo.
Diré que mucha gente califica para estar en algún punto del espectro, pero admitió que pasó un periodo muy largo de su vida con un vínculo traumático con su ex Julie, también perdió a su madre en su infancia y su ex esposa fue abusiva y manipuladora. Toda esta información es de segunda mano. Respuesta 16. Quizás no de forma espeluznante convencional, pero me dejó alucinado y me convenció de que era un cyborg. Me encontré trabajando en inteligencia mientras estaba desplegado en Afganistán. Un mundo nuevo para mí, nunca entrenado ni trabajado en el campo, era un infante. Era el NCOIC, Non-Commissioned Officer in Charge, y trabajé con el OIC, Officer in Charge, Mike. Mike tenía esta habilidad sobrenatural para recordar informes de inteligencia aleatorios y oscuros de meses atrás. Por ejemplo, digamos que recibimos un informe de publicación inmediata que decía que iban a contrabandear armas y municiones a nuestra área. Él podía recordar instantáneamente varios informes de mucho antes que se conectaban con el nuevo informe. Sin mentir, su genio era tan profundo, que sucedió muchas veces y condujo a muchas operaciones exitosas. ¿La mejor parte? Todos y cada uno de los hombres y mujeres de nuestra unidad regresaron a casa con vida, y eso se debió en gran parte a su habilidad sobrenatural. Simplemente me siento afortunado de haber estado involucrado e increíblemente orgulloso y honrado de ser parte de ese equipo con él. Incluso si siempre me sentí como un niño tratando de jugar en la mesa de los adultos. Respuesta 17. Uno de mis primeros trabajos de verdad implicó el procesamiento de datos. La forma en que funcionaba era que recibías un paquete de documentos de un estante, lo llevabas a tu escritorio y trabajabas en cada documento, transcribiendo ciertos detalles a la computadora. El sueldo no era genial, pero recibías un bono basado en cuántos documentos procesabas. El problema era que no todos los paquetes eran iguales. Algunos eran en gran parte generados por computadora, fáciles de leer y a menudo solo los mismos detalles una y otra vez. Si recogías uno de esos paquetes, era fácil aumentar tus números. Pero algunos paquetes eran realmente una mierda, todos desordenados, pegados y escritos a mano. Si terminabas con demasiados de esos paquetes, corrías el riesgo de que tus números bajaran e incluso de que te despidieran. Para evitar que la gente buscara en los estantes solo el trabajo fácil, había una regla simple por la que siempre tenías que coger el primer paquete de la izquierda del estante. Esto se hacía cumplir seriamente con los estantes colocados delante del equipo para que todos pudieran ver que los paquetes se manejaban de manera justa. Entonces era solo cuestión de suerte qué paquete recogerías. Si alguien era sorprendido intentando coger paquetes fáciles, el resto del equipo probablemente lo colgaría porque, en efecto, les estaba robando dinero. Durante este trabajo, realmente me costó mucho cumplir mis objetivos. Algunos días apenas había superado el mínimo porque había trabajado sigilosamente durante mi hora de almuerzo para compensar los números. Algunos días venía esperando que me despidieran por bajo rendimiento. Era todo lo contrario para una colega llamada Sara. Sara era una de las mejores procesadoras de datos que la empresa había visto jamás, fácilmente alcanzaba la cima de la clasificación del equipo todos los días y ganaba bastante en bonos. Empezó al mismo tiempo que yo, así que para mí era como echar sal en la herida mientras luchaba por mantener el trabajo. Lo que era realmente una locura, sin embargo, era que Sara ya era rica, al menos provenía de una familia muy rica. Como si tuvieran su propia finca en el campo. Era extraño que Sara incluso estuviera haciendo un trabajo normal como este, no solo eso, sino que era una de las mejores personas de la oficina. Debido a que el cumpleaños de Sara estaba cerca de Navidad, tenía un trato con sus padres por el cual cada año le compraban una propiedad de alquiler. Así que cuando la conocí, ya tenía media docena de propiedades de alquiler que le proporcionaban ingresos. Todo el dinero que ganaba en el trabajo normal, se usaba para expandir su cartera de propiedades. Seguía viviendo con sus padres y ellos cubrían todos sus gastos de manutención. Me volvía loco que alguien de una familia rica, que no necesitaba trabajar, que ya poseía varias propiedades, estuviera haciendo un trabajo de persona normal como este. No solo eso, Sara era mucho mejor en el trabajo que yo sin aparentemente esforzarse. Yo ya tenía experiencia en procesamiento de datos y mecanografía, pero este era el primer trabajo de Sara y ganaba mucho más que nadie en el equipo. Sara parecía ser una chica muy protegida,
Era muy callada, no tenía opinión sobre política y nunca hablaba de aficiones o vida personal. Simplemente no parecía una persona inteligente, era más como si no tuviera nada en la cabeza. Me preguntaba si era genéticamente mejor que yo, como si el éxito de su familia se debiera a que simplemente eran más inteligentes. Me preguntaba si el hecho de que Sara no tuviera preocupaciones ni responsabilidades reales fuera del trabajo, como pagar facturas, le daba espacio mental para concentrarse plenamente en el trabajo. Sara se jubiló a los 30 años y ahora simplemente vive de los ingresos del alquiler de su imperio inmobiliario. No fue hasta un par de años después de que dejara la empresa que descubrí a través de un amigo común cómo Sara había estado haciendo trampa. Las reglas del trabajo eran que debías tomar el primer paquete del estante. Todos en el equipo observaban el estante como un halcón porque si una persona obtenía todos los buenos paquetes, significaría que todos los demás tendrían que trabajar más duro y ganar menos dinero. Lo que Sara hacía era llegar a la oficina 15 minutos antes que todos los demás y ordenaba los estantes según sus necesidades. Entonces, si sabía que necesitaría un nuevo paquete pronto, movía muchos paquetes buenos al frente de la cola. Si ya estaba trabajando en un paquete que le duraría el resto del día, movía todos los paquetes malos al frente de los estantes para asegurarse de que el equipo los limpiara. Hacer esto significaba que siempre obtenía el trabajo fácil. Debió haber ideado este sistema a los pocos días de comenzar el trabajo. Lo hizo durante 6 años y nunca la atraparon. Todos los demás en ese equipo, incluido yo mismo, estaban trabajando más duro y ganando menos dinero para que Sara pudiera ganar dinero que ni siquiera necesitaba. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, si es así compártelo con tus amigos, eso nos ayudaría a crecer, deja tu like y suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada que se publique un nuevo video. Hasta la próxima.